de, de lo que está, ¿no es cierto?, el tema de moda, el tema de la contingencia, el tema, ¿no es cierto?, de que nos ha hecho cambiar la perspectiva de vista y tal como decía don Horacio, todo este fenómeno tanto en la parte de salud como también en la parte económica de todos los países, ¿no es cierto?, ha tenido un efecto súper importante. Entonces, el tema lo puse a nivel bastante general como pandemia y coronavirus y qué necesitamos saber. Más que nada lo que yo he hecho ha sido una investigación, porque un tema, lo importante es que no hay nadie trabajando, nadie estaba trabajando con coronavirus, ni en Chile, ni en muchos países, porque es un virus que zoonótico, que tiene un origen, ¿no es cierto?, más bien perteneciente al reino animal que a lo humano. Entonces, que se haya desarrollado esto tiene todo un hecho de que despertó muchos científicos a estudiarlo, a analizarlo, ¿no es cierto?, y a que exista investigación al respecto. Entonces, tal como nuevamente voy a citar a don Horacio en sus palabras, las pandemias son situaciones, ¿no es cierto?, que vienen pasando hace siglos, por no decir, han sido parte de nuestra historia como seres vivos. Y yendo a lo concreto, la palabra pandemia significa, ¿no es cierto?, todo, el prefijo pan, que es griego, y demia, que viene del prefijo también, el sufijo griego pueblo, que en cierto modo la expresión significa una reunión de todo el pueblo. Pero viéndolo en el contexto y en el punto de vista de salud, se denominó pandemia a una, tal como sale acá, a una afectación de una enfermedad infecciosa a lo largo de un área geográficamente extensa, principalmente que cubra a muchos países y que complemente la salud general, ¿no es cierto?, de toda la mayoría de las personas. Es el caso, ¿no es cierto?, del término que se está utilizando tal, que difiere de lo que se conoce como una epidemia, o un brote, o una endemia, que son fenómenos más acotados a poblaciones más restringidas, a áreas geográficas más pequeñas, pero cuando ya hablamos del término pandemia, se quiere decir, ¿no es cierto?, de que ya incluye a muchos países dentro de la orbe. Es importante mencionar de que las pandemias vienen sucediendo de hace muchísimos años, muchísimos siglos, incluso desde el tiempo, desde origen de la edad antigua, donde hay varias reportadas, hay varios indicios que indican de que existieron, ¿no es cierto?, ciertas pandemias, pero también sabemos, ¿no es cierto?, de que el origen de la escritura, esto está reportado de alguna forma, se conoce por detalles de investigación de restos, de fósiles, que se pueden deducir ciertas cosas, pero han existido durante muchísimos años. Es, por ejemplo, dentro de la más descrita y más antigua, hay la fiebre tifoidea, que fue la plaga de Atenas, que mató cerca de 150.000 personas, ya en el año 430, durante 5 años antes de Cristo, y que esto, ¿no es cierto?, sucedía en estos años. Imagínense lo que significaba también una pandemia en ese tiempo. Los números de muerte eran muchísimo más altos. Yo creo que decir 150.000 personas es un aproximado en base a cálculo, en estadística, de decir, ¿no es cierto?, cuánta población pudo haber existido en ese momento y redondear números. La mayoría de las veces, por no existir, ¿no es cierto?, en un registro importante, los números por lo general siempre se redondean y se presume, ¿no es cierto?, de que eran esas cifras que se alcanzaron por esos tiempos. Ahora, tal como sabemos, los microorganismos es parte de nuestro desarrollo como seres vivos. O sea, los microorganismos están desde siempre, incluso antes de lo que somos nosotros, antes de convertirnos en que se desarrollara una célula eucarionte, existió antes una célula procarionte. Entonces, principalmente los microorganismos, refiriéndonos a bacterias, existieron antes que nosotros. Así que, más que nada, nosotros lo invadimos a ellos, más que ellos nos invadan a nosotros, en un tiempo, en una definición que podríamos darle a este estilo. Tal como sale ahí, ¿no es cierto?, en la información, ha existido varios tipos de microorganismos que afectan: la peste bubónica, viruela,
brotes de nuevo de peste bubónica en distintos años, en la Edad Media, y esto siguió pasando como en los tiempos donde más se recuerda, que es la peste negra o la gran plaga que afectó a Europa, donde mató a muchísimas personas dentro de toda Europa, y que no había forma de pensar cómo controlarla, no habían vacunas, había un sistema de salud muy precario, en el cual, ¿no es cierto?, indujo y provocó también muchas veces a que existiera y naciera la ciencia propiamente tal, incluso la epidemiología como ciencia, aparece también dentro de este contexto de estudio de brote y de agente infeccioso, a pesar de que imagínense que de todos los años que están escritos acá, hasta los años 1600, 1700, ni siquiera existía el microscopio, o sea, ni siquiera se conocía lo que eran los microorganismos. En ese tiempo también estamos hablando de los años en que se pensaba de que todo esto era culpa de la basura, existía la generación espontánea, de que todo esto venía de la nada y se creaba solo, y no existían un montón de conceptos que hoy día, ¿no es cierto?, no nos podemos ni imaginar de que alguien diga de que esto surgió de la nada, porque sabemos que existen los microorganismos, porque sabemos que existen los virus, entonces, y en ese tiempo era imposible imaginárselo. O de que alguien saliera con esa idea descabellada de que existían microorganismos. Entonces, la gran peste o la gran plaga que surgió en Europa fue una de las más poderosas que ocurrieron en esos años, y esto se replicó en el siglo XX con la gripe española, que ha sido una de las más mortales que se tenga. Aquí ya existía mucho más registro, que podría haber dejado entre 50 a 100 millones de personas muertas producto de la gripe española a comienzos del siglo XX, previo y posterior a la Primera Guerra Mundial, en el cual, ¿no es cierto?, afectó y se le echó la culpa a España, malamente echaba la culpa a España porque este virus también venía desde Asia. Luego, ¿no es cierto?, una de las más interesantes que aparece, ¿no es cierto?, a principios de 1980, es el VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida, ¿no es cierto?, que al principio también se malinterpretó todo lo que se conocía, tampoco se conocía el virus, es un virus que existió desde siempre, pero también fue parte de una enfermedad zoonótica y que lleva hasta la fecha más de 25 millones de muertes, y es una pandemia que oficialmente sigue dando vuelta. Por eso de repente sorprende mucho hablar de que esto es una crisis, que cuando termina, todos estos conceptos que nos están sonando a nosotros, que lógico, estamos viendo de que la afectación es mucho más grande, pero por ejemplo, el VIH es una pandemia que sigue ocurriendo y que hasta el momento, ¿no es cierto?, no existe una cura propiamente tal. Otro brote importante de bacteria es, por ejemplo, la difteria, que sigue surgiendo, siguen existiendo brotes. En Chile también tenemos casos de difteria, que aparecen ciertos brotes, más que pandemia como el concepto general, que nos afectan constantemente, y existen, ¿no es cierto?, estos brotes, en lo cual, ¿no es cierto?, genera alerta y alarma en toda la población. Acercándonos a los años más venideros y lo que ha pasado, ¿no es cierto?, a partir de, llamémosle, siglo XXI, y tal como también hizo el comentario don Horacio al principio, que pareciera, ¿no es cierto?, de que en los últimos años han aparecido más de estos brotes, no deja de tener un poco de sentido, en el estricto rigor de que sí, al parecer tenemos más registro y más evidencia, porque quizás también la tecnología ha hecho de que lo identifiquemos más rápido, de que exista conocimiento de esto, porque estamos hablando de que la tecnología, las comunicaciones hacen de que todo se muestre más rápido y todo se pueda estudiar también más rápido, cosa que hace años o siglos atrás era imposible de hacer. Dentro de lo que más nos ha llamado la atención durante el siglo que llevamos fue, ¿no es cierto?, la epidemia que ocurrió del SARS, que es un virus que tiene mucha relación con lo que está pasando ahora, donde aquí en el año 2003 murieron cerca de 700 personas y hubo más de 8.000 infectados a nivel, ¿no es cierto?, en China y en países asiáticos. Luego vino la gripe aviar,
que en el año 2005, donde fue el famoso H5N1, que también fue parte de una amenaza seria que partió también en Asia, y que se pudo controlar en cierto modo y tratar de la misma forma de lo que está sucediendo, que a diferencia de lo que pasó en ese tiempo, existieron medidas de control más estrictas a nivel de los países asiáticos, donde, ¿no es cierto?, se pudo detener esto. Ahora, la más reciente fue, y la que más también llamó la atención mediáticamente, es la gripe, la H1N1, que esa todos la llamamos al principio como la gripe porcina, en la cual alrededor del mundo murieron cerca de 18.000 personas y generó una alerta muy grande a nivel mundial. Incluso empezaron a surgir todos los conceptos de utilización de mascarilla, mayor protección. Ahora en Chile hubo casos, pero no hubo tampoco número de fallecidos que generaran la alerta y realmente en cierto modo pudimos continuar con el proceso de vida normal que llevábamos, cosa que hemos visto que con este caso que está sucediendo ahora no ha pasado. Hay otras epidemias o brotes importantes, como el caso del cólera, que en Chile tuvimos casos importantes de cólera a principios de los 90, que hizo que el Ministerio de Salud por ese entonces generara alarmas bastante importantes y campañas para concientizar a nuestra población del control de vibrio, que es una bacteria que, ¿no es cierto?, provoca todos estos cuadros de diarrea gigantesca y que también inhabilitaba ¿no es cierto?, a la población. En Chile hoy en día los cuadros de cólera no hay, no se han registrado, cosa que es distinto a los países vecinos como Perú o Bolivia, que siguen teniendo brotes de cólera, y en Chile no existen brotes de cólera, sobre todo de la cepa más toxigénica. Cosa que también hay una cosa mediática el año pasado, que ahí me ha tocado a mí estar un poco involucrado por el área en el cual yo trabajo, en el Instituto de Salud Pública, que el año pasado salió en los diarios de que había vuelto el cólera a Chile, cosa de que no era cierto. La cepa, la bacteria toxigénica no ha sido encontrada, pero existen varios tipos de esta bacteria, del vibrio cólera, y claro, hay un vibrio cólera que está presente siempre y que es parte de la naturaleza, de los ríos, del lago, y que no provoca estos brotes o amenaza a la población, y que los medios ahí hubo un afán de vender más diario y nos colocó en alerta, pero no era cierto. Y dentro de la más actual, y que también tiene relevancia sobre todo en el continente, en África, es, ¿no es cierto?, el ébola. El ébola también es un virus y que afecta principalmente a la población con problemas, ¿no es cierto?, socioeconómicos importantes. Y la diferencia con, ¿no es cierto?, lo que está pasando es que el contacto tiene que ser muy directo. No es como lo que está pasando ahora, que pareciera de que el virus, ¿no es cierto?, fácilmente podía ser respirado sin necesariamente tú saber de que la persona está contagiada. El ébola es mucho más directo y lo más terrible del ébola es que tiene una letalidad muy alta. O sea, la persona, si se contagia de ébola, existe una alta probabilidad de que fallezca, a diferencia de lo que está pasando hoy día, que actúa de una forma distinta. La influenza, el virus influenza, ha sido también característico durante todo nuestro siglo, y estos han sido varios que son exactamente el mismo virus, pero han sido distintos genotipos, variantes del virus, como en la gripe española, y la gripe española fue exactamente lo mismo que pasó con la gripe porcina, fue exactamente el mismo virus que provocó la gripe española y la gripe porcina. Obviamente que tuvo distintos niveles de letalidad, o sea, lo que les dije anteriormente, que la gripe española tuvo entre 50 y 80 millones de personas que fallecieron. En cambio, con los años venideros, la gripe asiática en el año 57 provocó 1 a 4 millones de muertes, y la gripe de Hong Kong en el año 68 también provocó valores similares. Y la gripe porcina, que le dije que habían sido entre 18.000, 19.000, ustedes saben de que las cifras nunca son tan exactas,
pero provocó un número bastante distinto y menor a como era, ¿no es cierto?, a principios de 1900. Obviamente que esto está relacionado directamente con el uso de elementos de protección personal, el nivel de salud de hospitales, de clínica, antibióticos, en este caso antivirales que se podían estar utilizando, o de medidas de seguridad en general que provocaron, ¿no es cierto?, que las muertes fuesen mucho menos. Y también, ¿no es cierto?, de la conciencia que se toma de esta situación. En el caso de la pandemia que estamos viviendo actualmente, ¿cómo se conoció esto? Esto apareció en un diario en el año pasado, en el año 2019. Esta fue una noticia en un diario japonés que estaba presentando lo que estaba pasando en China. Esto fue el 31 de diciembre, aquí está la fecha, el 31 de diciembre del año 2020, del año pasado, donde aquí apareció la noticia en este diario diciendo que había un brote de una neumonía tipo SARS, de lo que pasó en el año 2003, que está siendo investigada en China. Lo que llama la atención de estas noticias es que nunca nadie se imaginó en este momento de lo que iba a pasar. El 31 de diciembre, como sale este diario, habla de que China está investigando un brote que es muy parecido a el síndrome respiratorio agudo severo, que fue lo que nos afectó a principios de los 2000, en 2003. Esto está sucediendo en Wuhan, en China. Dice que en este momento, el 31 de diciembre, se sabía que habían 27 casos, pero que China estaba diciendo que de estos 27 casos, 7 estaban medio críticos y que el resto está todo bajo control. Casi diciendo, no se preocupen de nada. Hay 2 pacientes que aparte están esperados de darle el alta, no se, dice que no es claro si es que el virus es el mismo de lo que pasó en el año 2000, pero esta fue como una noticia diciendo, está pasando, pero tenemos todo bajo control. Luego otra noticia aparece ya el 11 de enero, y el 11 de enero se publica más masivamente, porque esos fueron diarios asiáticos los que mostraron eso en diciembre. El 11 de enero aparece la noticia de que este era un virus similar, confirmado de que era muy similar a lo que había pasado en el año 2000, y que estaba provocando, ¿no es cierto?, neumonía. Hasta ese momento habían 59 personas, se reportaban 59 personas contagiadas. Acuérdense que el 31 de diciembre eran 27, aquí van 59 personas. El 11 de enero, pero en la tarde, vuelve a aparecer una noticia y se entera de que había fallecido la primera persona producto de esta enfermedad. Iban 41 personas infectadas y había fallecido la primera persona declarada por esta, ¿no es cierto?, nueva patología que estaba sucediendo. El 18 de enero ya se les puso los ojos, la Organización Mundial de la Salud muestra de que algo está pasando, porque ya en esa fecha coronavirus se había movido desde China y había cruzado ya Tailandia, que fue el primer país que recibió desde, ¿no es cierto?, China, y también se ha identificado en Japón casos sospechosos. Esto fue el 18 de enero. El 20 de enero se confirma de que, y esta fue una noticia súper importante, a pesar de que podía decir que era obvio, pero se confirma de que este virus se contagia entre humanos, porque se pensó en un principio, se pensó de que coronavirus era directo desde las personas que habían estado en la ciudad, pero cuando ya se dan cuenta de que esto se movió, ¿no es cierto?, y se contagiaba, una persona contagió a otra, no habiendo estado en Wuhan, provoca, ¿no es cierto?, la alerta de que esto era contagiable entre humanos sin necesariamente haber estado en el origen. El mismo 20 de enero, aquí ya se registran, al menos en este diario, informa de 300 personas ya contagiadas, 4 personas fallecidas, y ya había pasado a Tailandia, Japón y a Corea del Sur, y que además había un caso sospechoso en Australia. Esto, ¿no es cierto?, el 20 de enero. El 21 de enero
ya se confirma de que el virus se había totalmente esparcido a través de toda China, o sea, eran varios distritos dentro de China, y ya se pone mucho más seria la situación, y hablaban de que aquí ya a esta altura había el mismo 21 de enero, pero más tarde, porque la otra noticia era como de la mañana, habían 3 fallecidos por coronavirus. La noticia ya tiene más, empieza a sonar más en diarios más internacionales, y esta noticia también llega a Chile, por lo menos a esta altura, y como medio anecdótico colocamos, ¿no es cierto?, de que esta noticia apareció en La Tercera, hablando de que habían 200 infectados en Chile, y la OMS convoca expertos. Ahora, es chistoso recordar un poco de que Alberto Plaza, que todos conocemos, pone un tweet que salía de que estas 200 personas contagiadas eran el 0,00016% de la población en Chile. ¿Será una emergencia mundial? Que es gracioso porque yo creo que no dista de algún comentario que podría haber hecho cualquiera en ese entonces, el 21 de enero, diciendo ¿qué tan grave puede ser que 200 chinos estén, ¿no siento, infectados? ¿Qué tan terrible puede ser? Cosa que obviamente hoy día vemos las consecuencias de que se haya infectado solamente un chino, y lo que provocó, porque esto partió con una sola persona, lo que terminó, ¿no es cierto?, provocando. Por lo tanto, el 22 de enero, las noticias siguen avanzando con esto, y aquí ya apareció el primer infectado en Estados Unidos, ya van 6 muertos. El 22 de enero más tarde, China confirmó 9 muertos ese día, y ya 440 casos en China, a nivel de todos los distritos, y también ya se reporta a Taiwán, a Filipinas, a Australia con casos confirmados. Esto ya a fines de enero. Es por tanto que esto se siguió estudiando, y ya la OMS puso mucho más ojo en lo que estaba pasando, y pasan 1 o 2 semanas, en lo cual, bueno, la OMS empieza a sacar reportes diarios de lo que está sucediendo, y el 11 de febrero es una fecha importante, porque el 11 de febrero se informan que ya van 43.000 personas contagiadas a nivel mundial, de las cuales la mayoría están en China, y fuera de China habían solamente 395 personas contagiadas, provocando una muerte en el extranjero y 1.017 muertes ya en China. O sea, en China la situación estaba totalmente descontrolada y bastante, ¿no es cierto?, preocupante. Hasta esta fecha, y tal como les mostré en los diarios, los diarios hablaban del virus chino, el virus de Wuhan, y le estaban poniendo nombres porque no existía un nombre correcto. Entonces, y aparte también empezaron a surgir un montón de discriminaciones con la población china en todos los países, porque el virus se estaba llamando el virus chino. Entonces la OMS declara en su boletín del 11 de febrero que la enfermedad se va a llamar COVID. Entonces el nombre de la enfermedad es COVID-19, y la OMS declara de que de ahora en adelante nadie le puede decir el virus chino, ni la enfermedad china, ni ningún tipo de discriminación por esto, y termina, ¿no es cierto?, denominando COVID a la enfermedad. Ese mismo día aparece una publicación científica, el 11 de febrero, donde hay un grupo que estudia el origen del virus, le hace, ¿no es cierto?, todo el análisis genético, y esto se publica el 11 de febrero, denominando de que este era un virus completamente homólogo, muy parecido al SARS, que era, ¿no es cierto?, el que había afectado a principios del 2000, y lo termina denominando como, ¿no es cierto?, haciendo un análisis de su secuencia, encuentran, ¿no es cierto?, de que este SARS-CoV, que fue el primero que tuvimos en el año 2000, era bastante a lo que se estaba sucediendo ahora, y terminan denominando al virus como SARS-CoV-2, o sea, el coronavirus relacionado al síndrome severo agudo, pero la versión 2 de lo que se conocía el 1. Exactamente el 1 no es, sino que es una versión nueva, y por eso terminan llamándole 2. Por lo tanto, es importante que se conozca que el agente infeccioso de esta enfermedad se llama SARS-CoV-2, que son términos que estamos escuchando mucho,
y que no son lo mismo. Por lo tanto, el agente infeccioso, que es SARS-CoV-2, es el que provoca la enfermedad, ¿no es cierto?, el COVID-19. Entonces son dos términos distintos y son dos términos, ¿no es cierto?, que hay que diferenciar, que uno es el agente infeccioso y el otro, ¿no es cierto?, es la enfermedad. ¿Qué pasó hasta el momento? ¿Cómo vamos? Ayer revisé a las 10 de la noche los gráficos y los datos de lo que está sucediendo. Hoy en día hay casi 10 millones de personas contagiadas, confirmadas, hay 9.910.000. Las muertes ayer a las 10 de la noche eran 496.000 personas que han fallecido, confirmados. Obviamente que estos números es bastante relativo, dependiendo del país o lo que informe cada uno. O sea, estamos llegando cerca de 10 millones de personas infectadas y 500.000 personas fallecidas. Estamos hablando cerca de que la letalidad es aproximadamente casi un 5%. O sea, de 100 personas que se infectan, 5 fallecen, haciéndolo bastante sencillo el cálculo. Si ustedes ven acá los casos a nivel mundial, aquí los van presentando hasta que llegan a los 10 millones, que aproximadamente la población que está afectada, infectada, y ha sido, ¿no es cierto?, un número que sigue en constante crecimiento, los casos totales. Este gráfico nunca va a bajar. Ojo con eso cuando muestran de repente en las noticias el número de casos totales. Porque el número de casos totales me va a mostrar a cuánto vamos a llegar. Nunca va a bajar esto. Lo que sí puede pasar es que se aplane, porque van a dejar de contagiarse la gente. Y de esta tablita, de esto del casos totales, lo que nos están mostrando, se tiene que ver una cosa plana. Llámese, cuando se llega a la parte plana, lo que se habla tanto es de que no hay más contagio. Y esto se ha mantenido un número constante. Pero jamás va a bajar, esto nunca baja. Ya el número de casos totales jamás va a bajar porque siempre va a existir el número. Y aquí, cuando uno habla de casos totales, está la gente que ha fallecido, la gente que se mejoró, o la gente que está con la enfermedad. Están todos juntos en este gráfico. Por lo tanto, nunca va a bajar esto. Lo que sí puede pasar es que se aplane. Y si se dan cuenta a nivel mundial, esto, ¿no es cierto?, en algún momento hubo una tendencia a aplanarse. Esto estamos hablando de febrero y principio de marzo, pero esto era todo lo que estaba pasando en China. Y si ustedes ven después de marzo, vuelve a subir, y vuelve a subir porque aquí fue cuando llegó a Europa y llegó a Estados Unidos, donde, ¿no es cierto?, los números no han parado, en este momento, ¿no es cierto?, no han parado de bajar. Exactamente con la misma tendencia pasa con las muertes totales. Las muertes totales, ¿no es cierto?, hubo un momento en que como que paró, pero después vuelve a subir, porque, ¿no es cierto?, esto es cuando estaba en China, y después cuando ya llega a Europa, y a, ¿no es cierto?, América en general, y esto, ¿no es cierto?, sigue subiendo. La curva que tiene que bajar, y tiene que llegar idealmente, ¿no es cierto?, a cero, es la de los casos activos, que hoy en día, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud, en el caso de nosotros, nos informa también los casos activos. ¿Cuáles son los casos activos? Los casos activos es la persona que está dentro del periodo en el cual está contagiando. Ahora, este periodo es súper discutible, porque hay gente que habla de que son 14 días, que son durante, ¿no es cierto?, el periodo que está teniendo síntomas. Hay personas que los síntomas le duran mucho más tiempo, pero ya no está liberando al virus. Entonces, eso es bastante relativo y eso se toma de acuerdo a patrones internacionales que determinan, bueno, que sean 10 días, que sean 14, y eso es muy variable dentro de cada país y, ¿no es cierto?, lo que determine cada país. Pero si ustedes se dan cuenta, la mitad de los contagiados, pero si hablamos de 10 millones, hay aproximadamente 4 millones que están activos a nivel mundial. O sea, 4 millones de personas que están teniendo el virus infectante en este momento. Lo cual lo hace una enfermedad totalmente, y tal como muestra este gráfico deberíamos llegar en algún momento a que esté cero, que no haya gente que esté infectada, lo cual va a ser difícil, pero debería empezar a pasar de que esto baje, ¿ya? Porque esto sí que tiene que llegar a cero, porque son los casos contagiantes. Entonces, como ustedes ven, la tendencia está clarito, ¿no es cierto?, de que esto a nivel mundial sigue, ¿no es cierto?, subiendo. Dentro del ranking de países, el ranking de ciertos países lo lidera Estados Unidos hoy. Esto también lo chequeé con los datos de ayer,
todo esto está actualizado, pero al día de ayer, Estados Unidos tiene 2.500.000 personas infectadas, o sea, que estuvieron infectados o que están infectados, porque esto habla de casos totales. Solamente ayer ellos sumaron 47.000 personas más. Muertes totales, imagínense que las 500.000 muertes, 127.000 son solo de Estados Unidos. Brasil está en un número muy crítico, muy complicada la situación que está pasando Brasil. Brasil también suma cerca de 40.000, 46.000 casos diarios, y ayer, solamente ayer, en 24 horas, Brasil informó 1.055 personas que fallecieron, lo cual lleva a 56.000 el número total de fallecidos en, ¿no es cierto?, Brasil. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros no estamos muy abajo ni muy arriba, estamos, ¿no es cierto?, dentro del top 10, se podría decir, con 263.000 casos confirmados ayer, de los cuales solo el día de ayer sumamos 4.296. Creo que acaba de pasar el ministerio, ¿no es cierto?, avisando que seguimos manteniendo el número entre 4.000, 5.000 casos diarios, que se suman, que son nuevos. Y tenemos un total de fallecidos informados de 5.068 y ayer sumamos 165. Ahora, ¿qué es lo importante con esto? Estos números, por ejemplo, el que estemos en número 8, no quiere decir de que, en cierto modo, hay que darle un doble pensamiento, porque estos son datos. Nuestros datos, confirmados por la técnica, que también les voy a contar, significan de que nosotros tuvimos la capacidad de testeo. Por ejemplo, en Irán, es un país, ¿no es cierto?, que podría estarse viendo con problemas económicos, o lo que pasa en Pakistán, y con todo el esfuerzo que el país puede colocar, está determinando estos números que están muy cerca, o lo que pasa con México. México también tiene 200.000 personas contagiadas, informadas, y tiene 25.000 muertos a la fecha. Entonces, el número de lo que está pasando acá depende mucho de la capacidad de diagnóstico que tenga cada país. Entonces, el decir de que Estados Unidos tiene 2,5 millones, esto quiere decir de que ellos han podido chequear a 2,5 millones de personas. No quiere decir de que esos sean los casos totales. Lo mismo pasa con Chile, que nosotros tengamos 263.000 personas confirmadas que han tenido o tienen el virus, no quiere decir de que ese sea el total de lo que pueda existir, porque depende mucho de cuánto se pueda confirmar y qué esfuerzo haga cada país para, ¿no es cierto?, lograr detectar a todos los casos. Y en todos los casos y en todos los países sucede que no alcanzan a cubrir, ¿no es cierto?, la necesidad de testearlo todo. Eso es algo que pasa en todo. Lo mismo pasa con los casos confirmados de muerte. Como les dije, estos criterios de cada país en cómo determinar los fallecimientos, cuánto más pueden, ¿no es cierto?, detectarlo o confirmarlo, y eso varía, ¿no es cierto?, mucho en cada país. En cierto modo, los casos activos son los que el número como que importa, pero también en los casos activos dependen de la capacidad de testeo. Entonces son bastantes los factores que uno puede ir, tiene que considerar al momento de opinar y generar, ¿no es cierto?, una conclusión al respecto. Ahora, mi conclusión es que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir testeando, tenemos que seguir informando, y así lo más sencillo es protección, prevención. O sea, no hay otro lado más que darle vuelta a esto que seguir, ¿no es cierto?, previniendo los contactos estrechos. Entonces, este virus fue descubierto por una mujer. El año 1963, en Inglaterra, la señora y doctora June Almeida, hija de canadienses trabajando en Inglaterra, estudia este virus, y para ver este virus hay que tener un microscopio especial, no nos sirve cualquier microscopio. Y ella, ¿no es cierto?, identifica a este famoso virus y lo presenta a las sociedades científicas, y en primera instancia su trabajo lo rechazaron. Según existe el mito de que por ser mujer, le criticaron ahí un poco de que este virus se parecía mucho al virus influenza, que realmente no les convencía de que fuera un virus nuevo. Por lo tanto, ella insistió
hizo un par de trabajos, ¿no es cierto?, e informes mayores, y finalmente lo publicó. O sea, al final se lo aceptaron, y ella es la responsable, dice, un nuevo grupo de virus, acá dice, con el nombre de coronavirus. Esto en el año 1968, ella publica en la revista más importante a nivel científico, que es Nature, saca, ¿no es cierto?, su publicación y muestra de que este es un nuevo virus, una nueva forma y que tenía unas nuevas características. Ahora, ¿cómo se estudian los virus o qué es lo importante de los virus? Es saber, ¿no es cierto?, y ustedes, ¿no es cierto?, a lo mejor las personas que trabajan en el área de salud o que están asociadas con carrera en el área de biología, sabemos, ¿no es cierto?, que quien manda y quien domina, ¿no es cierto?, nuestra célula es el material genético. Lo mismo pasa con los virus. El material genético nos referimos al ADN y el ARN. El ADN y el ARN son moléculas que son parte de nuestra composición, y el ADN y el ARN están formados por nucleótidos. La famosa adenina, citosina, guanina, uracilo, timina, dependiendo, ¿no es cierto?, de la molécula que estemos hablando. Esta molécula y estos nucleótidos que cada uno de nosotros tiene en nuestro organismo, los virus también lo llevan. Y cuando se estudia, quiero saber cómo es mi composición, uno puede estudiar esta secuencia de adenina, timina, guanina, etcétera, los nucleótidos, puedo estudiarla y compararla. Hay ciertas zonas de nuestro ADN, y lo mismo pasa con el caso de los virus, que hay ciertas zonas que yo puedo comparar y decir qué tan parecido soy o qué tan distante soy. Es por eso que con estos primeros estudios se pudo conocer de que nosotros somos muy parecidos y muy cercanos a los chimpancés y a los gorilas. Son nuestros simios, ¿no es cierto?, los simios más cercanos a nuestra composición de material genético. Quedamos más distantes de un orangután, de monos, de tarcero, y aquí unas especies medio extrañas, un lemur, porque, ¿no es cierto?, nuestra diferencia genética es mayor comparada, ¿no es cierto?, con nuestro más cercano, que viene a ser el chimpancé. Lo mismo se puede hacer con los virus, lo mismo se puede hacer con los virus en el sentido de que puedo conocer cuál es más cercano y cuál no. Y esta pega, este trabajo, lo hace un comité en Holanda, que es el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus. Este comité clasifica los virus, y en este caso coronavirus lo tiene clasificado en base a su secuencia de material genético. Entonces aquí tenemos que lo primero es que coronavirus pertenece al grupo de los virus con ARN. Estos virus con ARN, dentro de esta familia que es bastante grande, hay varios virus ARN, está dentro del orden de los nidovirales. Dentro de los nidovirales hay varios subórdenes, y dentro del suborden Cornidovirinae aparece el famoso coronavirus. Coronavirus es bastante cercano a virus que son ambientales, como el torovirus, bafinivirus, ronivirus, artrivirus, que tienen características bastante similares. Estos son esquemas, muestran, ¿no es cierto?, que estos virus tienen como una membrana que los cubre y los protege, lo hace incluso los virus que tienen membrana, lo hacen mucho más peligroso porque pueden fácilmente entrar a nuestras células. Tienen proteínas bastante similares y características que lo hacen estar en este mismo suborden. ¿Ya? Son todos ARN, porque acuérdense que les dije que habían dos moléculas, ADN, ARN, en este caso coronavirus es un virus de ARN. Dentro del suborden Cornidovirinae existe la familia Coronaviridae, que vienen a ser los coronavirus propiamente tal. Hay subfamilias, en este caso está la Letovirinae y Orthocoronavirinae, y acá están todos los coronavirus. Entonces el término coronavirus, cuando uno habla de coronavirus, habla de 4 géneros en particulares de los virus: alfa coronavirus, beta, delta y gamma. Entonces el coronavirus es una familia, una subfamilia, hablándolo correctamente, de virus. Ahora, esta familia, que les dije que era alfa, beta, delta y gamma coronavirus,
tienen subgénero y más especies. O sea, es muy complejo todo el orden de, ¿no es cierto?, los coronavirus, que son, ¿no es cierto?, estas cuatro géneros que pertenecen a este orden. Ahora, de todo esto que existen, los que nos importan son, los que más nos importan van a ser los que nos afecten a nosotros los humanos. Y hay 6 que pertenecen a esta categoría. Está uno de la especie que se llama el coronavirus humano 229E, ese es el nombre que le pusieron, corona humano NL63, el corona humano HKU1, el beta coronavirus, y lo más reciente, que es el coronavirus relacionado al síndrome respiratorio del Medio Oriente, que se conoce como MERS, que pasó en los años 2007, 2013, y el famoso del 2003, que es el coronavirus relacionado al síndrome agudo respiratorio, el famoso SARS. ¿Ya? Todos estos que son humanos, son todos de la misma, ¿no es cierto?, estos mismos grupos, todos con características bastante comunes, que es la membrana y estas cositas que se ven como corona, que su nombre correcto en inglés se le dice que son las proteínas Spike, pero una traducción que encuentro que es la mejor para en español es decirle que son peplómeros. ¿Ya? Es como el nombre correcto en español para estos puntitos que se ven alrededor, tal como lo muestra acá, que dejan, ¿no es cierto?, en evidencia cómo es su estructura y parte de su membrana, donde en el interior está su material genético. Entonces, tal como les decía, habían sido 6 descritos hasta la fecha, y con el del año pasado, 2019, y lo que comenzó ahora, son 7 virus que afectan a el humano, ¿no es cierto?, que son los coronavirus humanos. Y ahí parte, ¿no es cierto?, desde el año 65 a todos los que han pasado durante los fines del año, ¿no es cierto?, 2000, incluido el que estamos viviendo ahora. El detalle de cómo se organiza es, ¿no es cierto?, su membrana, y al interior tiene su material genético. Hay proteínas súper importantes que es parte de su estructura y parte de lo complejo que, bueno, o lo paradójico que es el virus, porque por muy sencillo que este esquema es, al mismo tiempo de ser muy sencillo, es bastante complejo entender cómo esto tan sencillo provoca tanto daño. Y les comparto una foto de un último paper, que es un esquema que lo encuentro espectacular, de desarrollo en 3D, que es de cómo se ve el virus, cómo sería realmente el virus, de un computador, ¿no es cierto?, siendo la imagen, pero es una de las más reales de cómo se ve la estructura de la proteína y cómo interacciona, ¿no es cierto?, esta es la membrana del virus, y al interior, ¿no es cierto?, su material genético, que está todo protegido por otras proteínas, y que es la proteína, ¿no es cierto?, de la membrana, esta que les dije se llama spike o peplómero, la que es la responsable de unirse a una proteína de nosotros, que se llama AC2. En nuestra membrana, esta proteína se une con la spike, y esta es la responsable de que nos contagiemos. Esta es la responsable de que este virus le guste estar, ¿no es cierto?, en nuestro organismo. Por lo tanto, el virus tiene una gran afinidad por este receptor, el nombre correcto, la proteína AC2, y se va a unir y se va a aprovechar de las células que tengan este receptor AC2. ¿Cómo lo hace el virus? El virus de una manera bastante sencilla, tal como les dije, cuando llega a nuestra célula, tiene que encontrarse con este receptor, el que les dije, AC2. Esa es la clave de esta situación, explicada de una forma bastante sencilla. Si pilla este receptor, nuestra célula, de una forma, llamémosla inocente, le permite el ingreso. Le permite el ingreso al virus, a nuestra célula, al interior, y cuando ya está dentro, el virus aquí empieza su plan maquiavélico y se libera, se rompe y empieza a multiplicarse. Y la multiplicación de este virus, ¿no es cierto?, empieza a hacer miles de copias de él, porque se aprovecha, él entró y empieza a utilizar nuestra maquinaria de enzimas, de proteínas, y genera muchas copias, y se envuelve de nuevo y le dice a la célula, muchas gracias, pasa por el desarrollo retículo endoplasmático, rugoso, o utiliza nuestras proteínas, nuestra membrana, y dice, por favor, ahora
me voy a la que está al ladito, a la célula que venga al lado, porque aparte te voy a destruir al momento que salga, y me paso a la otra célula que esté más cerca, porque lo único que quiere hacer un virus en su vida es multiplicarse. No hay otra razón para el virus que mantener su material genético y multiplicarse, multiplicarse, multiplicarse. Entonces, ¿dónde está este receptor? ¿Dónde le dije que como que podía ser nuestra culpa de tener este receptor? Realmente este receptor cumple otra función en nuestro organismo. Cumple otra función en este organismo. En nuestro organismo, el receptor tiene una función que nos ayuda a regular lo que es también circulación sanguínea, presión, etcétera. Tiene una función totalmente distante de lo que pasa. Lo que pasa es que el virus aprovecha por la forma, por la estructura, hace de que se aproveche y, ¿no es cierto?, se encuentre, ¿no es cierto?, con este receptor. Ahora, este receptor principalmente está en los alvéolos de nuestros pulmones. Los pulmones tienen dos tipos de células que cumplen parte, que son los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Principalmente este receptor, que es nuestro, está en el neumocito tipo 2. También se ha descrito que este receptor está en células endoteliales, de los vasos sanguíneos, en células de musculatura lisa, y también se ha descrito de que está en ciertas células de neurona, y en parte del cuerpo estriado, hipotálamo, troncoencefálico, o sea, a nivel del sistema nervioso central también se encuentra. ¿Qué significa eso? De que si el virus alcanza estos lugares, los que les mencioné donde está el receptor, podría tener un efecto sobre esas células. Y a la fecha se hizo un estudio en el cual, ¿dónde se ha encontrado este receptor? Y tal como les dije, ¿no es cierto?, en el epitelio del sistema respiratorio, pulmones, en las células del intestino, corazón, en ojo, en hígado, en placenta, en la próstata, en el cerebro, en páncreas, en riñones, en vejiga. O sea, el receptor se encuentra en muchos órganos, principalmente a nivel del sistema respiratorio, pero también está descrito de que podría estar, que está presente en otro órgano. ¿Qué es lo que pasa con eso? Hace de que esta enfermedad no es un cuadro respiratorio exclusivo, sino que por eso es que los síntomas también se vuelven muy confusos y que difieren, ¿no es cierto? Porque si tenemos a nivel del intestino, también va a cursar un paciente con un cuadro de diarrea, con un cuadro de, ¿no es cierto?, daño del hígado, a nivel circulatorio. Estamos viendo que hay pacientes que a nivel de la piel incluso presentan ciertas manifestaciones porque el virus tiene la capacidad de moverse, ¿no es cierto?, a otro órgano. Incluso a nivel del sistema nervioso central han provocado fallas súper severas, donde el virus se asume de que a través de nuestro bulbo olfatorio, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con células nerviosas, ha podido entrar al cerebro y desarrollar ciertas manifestaciones clínicas a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, el virus es bastante fácil de que se pueda mover o avanzar, ¿no es cierto?, a otros órganos. Pero ¿qué es lo que hace normalmente y por la vía que ingresa es a nivel, ¿no es cierto?, de alveolar. Normalmente un alveolo, tal como les dije, está compuesto por neumocitos, neumocitos de tipo 1 y neumocitos tipo 2. El tipo 1 forma el alveolo. El tipo 2 es una célula que está produciendo el famoso surfactante pulmonar. ¿Qué es lo que es el surfactante pulmonar? El surfactante pulmonar se tiene que imaginar que es como un detergente. Estos alveolos, imagínense también que en nuestros pulmones, los alveolos son la última porción del sistema respiratorio. Es una membrana muy delgadita, una bolsita muy delgada, que está cumpliendo con el fenómeno de que pase el oxígeno, ingrese el oxígeno a la sangre y salga el CO2 desde la sangre. Entonces ahí ocurre el intercambio gaseoso. Entonces esta bolsita, cada vez que nosotros inspiramos y expiramos, esta bolsita como que tiende a cerrarse, porque es muy delgadita, y abrirse después nuevamente. El surfactante, que es este detergente, permite que esta bolsita, si se cierra, se vuelva a abrir. Porque si es seca, podría cerrarse y no volverse a abrir. Y habría un colapso, ¿no es cierto?, de los alvéolos. Por lo tanto, la célula, que es el neumocito tipo 2, produce este detergente que se llama surfactante pulmonar para permitir, ¿no es cierto?, que no haya ningún problema en nuestros pulmones y se mantengan siempre abiertos.
¿Qué es lo que pasa cuando uno se infecta con coronavirus, con el virus propiamente tal? El virus le gusta esa célula que produce el surfactante, por lo tanto la ataca. ¿Qué es lo que va a pasar? Empieza a haber una producción y almacenamiento de líquido porque, ¿no es cierto?, no hay una limpieza del alveolo como corresponde. Entonces, cuando una persona se infecta, lo moderado que le ocurre es que, ¿no es cierto?, se empieza a acumular líquido y no está empezando a producirse el surfactante pulmonar. Por lo tanto, en este caso, lo primero que sucede es que van a haber los síntomas comunes como tos, resfrío, algunos problemas para respirar, etcétera, pérdida del sentido de olfato, del gusto, las manifestaciones como más leve, como una infección, también avisa al sistema inmune, el sistema inmune igual llega, puede producir la fiebre, ¿no es cierto?, una fiebre alta. Entonces todo eso pasa en moderado. Cuando ya es severo y el virus ha logrado destruir una gran cantidad de esta célula que produce el surfactante pulmonar, hace un llamamiento de muchas células del sistema inmune, provoca finalmente el colapso del alveolo. El colapso del alveolo, por ende, ¿no es cierto?, pero al perder todo el surfactante pulmonar, hace, ¿no es cierto?, que no haya intercambio gaseoso y el paciente, ¿no es cierto?, pueda morir por un paro respiratorio o por una pérdida total del intercambio gaseoso, que serían los casos más graves que sucede esto. El virus, comparándolo con otros también que afectan virus respiratorio o una bacteria, ¿qué es lo complejo del coronavirus? En todos los otros casos, en otras infecciones respiratorias, todos los síntomas son como náusea, fiebre, dolor de cabeza, diarrea, dolor de garganta, problemas, ¿no es cierto?, dificultad para respirar, tos, pérdida de apetito, pérdida de olfato, fatiga, etc. Todos tienen síntomas bastante parecidos, como la infección por estreptococos, que también a nivel del sistema respiratorio, la infección por el virus influenza o por rinovirus, todos son muy parecidos. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando uno se contagia, por ejemplo, con estreptococo, 2 días uno se puede contagiar 2 días antes y los síntomas aparecen a los 2 días. Y uno puede contagiar como 2 días o 1 día y medio en que contagia sin darse cuenta. En el caso del virus influenza, es como 1 día o medio día en que los síntomas aparecen muy rápido desde que uno adquiere el virus, y los síntomas aparecen rapidito, no pasa más de 1 día en que si uno se contagió con influenza, aparecen los síntomas muy rápido. Y en el caso del rinovirus, que es como el resfrío común, uno si se contagió al día o menos de 1 día también. Los síntomas te aparecen rapidito y tú estás resfriado y eso aparece muy rápido. ¿Qué es lo que pasa con este SARS-CoV, con el SARS-CoV-2, lo que está sucediendo ahora? Que desde que uno se expone al virus, desde que uno se contagia, pueden pasar hasta 5 días en que uno no tenga ni un síntoma. O sea, 5 días de ventana en el cual una persona puede estar contagiando y no tiene idea que tiene, y no le aparece ningún síntoma. Esta es una de las cosas más terribles, se podría decir, dentro de lo que sucede, porque fácilmente cualquiera podría estar ahora sin ningún síntoma y estar contagiando y no darse cuenta que está contagiando. Porque por lo menos uno si tiene síntomas, uno sabe, yo me aíslo y digo, no estoy contagiado, está claro, pero lo terrible es que hay muchos que cursan esto sin ningún síntoma, ¿ya? Y sobre todo, antes que aparezcan los síntomas, ¿no es cierto?, pues estoy contagiando. Por eso que ahí hay una crítica al modelo que existe hoy en día de chequear la temperatura. Como que sentimos de que chequear la temperatura, en los supermercados uno le chequea la temperatura y dice, no tiene fiebre, pase. ¿Y quién dice que esa persona no está contagiada y no tiene fiebre y puede estar contagiando? Entonces ahí está la educación que tenemos que recibir de siempre estar con un elemento de protección personal. Por eso se vuelve importante la mascarilla, por eso se vuelve lo más importante el uso de la mascarilla y el lavado de manos, y cuando yo agarro el carro, que el carro, ¿no es cierto?, esté limpio, todas estas cosas como detalles, porque al final lo terrible de que esto no pare de contagiarse es esta etapa donde el asintomático está contagiando sin que, ¿no es cierto?, nos demos cuenta. Aparte, el virus utiliza una estrategia de irse, ¿no es cierto?, las típicas gotas que pueden salir por la secreción al hablar,
al toser, al estornudar, aparecen las que se llaman las gotas de difusión, que son entre 5 a 1 milímetro de micrómetro de diámetro que tiene estas gotas, pero también hay, ¿no es cierto?, las microgotas o nucleogotas, que son más pequeñas y que pueden alcanzar distancias mayores dentro de este proceso cuando la gente está infectada. Obviamente que las vías son estas, directa o por un contacto directo, y que la persona tome, ¿no es cierto?, tiene las manos sucias y le tome ¿no es cierto?, a otra persona, o por un contacto indirecto por la utilización, ¿no es cierto?, de algún artefacto, que se llama fomite, de algo que haya estado con una paciente contagiada. Hay un estudio que salió publicado ahora hace como menos de un mes, que hablaba, ¿no es cierto?, de que la importancia de la mascarilla y lo mucho que se puede reducir el utilizar, ¿no es cierto?, mascarilla o utilizar alguna protección ocular, porque tampoco está 100% claro que el virus también podría estar ingresando a través del contacto directo con los ojos. Por lo tanto, aquí recomiendo las 3 medidas más importantes: el distanciamiento físico, la utilización de mascarilla y la utilización de algún protector visual. E idealmente cada uno tiene niveles muy parecidos de protección. Hacen un hincapié, que este fue publicado, de que el uso combinado obviamente que es mejor, pero no quiere decir que si uso todo, voy a llegar a un 0. O sea, nunca va a existir el que me diga, usted si mantiene la distancia, mantiene el uso de mascarilla y el protección ocular, usted está 0% de probabilidad de que se contagie. Eso no es así. O sea, a pesar de que uno utilice todo, igual existe una probabilidad y un riesgo de contagiarse. A principios de abril salió también una publicación mostrando de que el virus tiene un muy buen, se podría decir, capacidad para tolerar la temperatura, tolerar los cambios de pH, puede vivir estable a 4 grados, estable a 70 grados, el efecto del pH y a cuánto tiempo puede estar sobre superficie. Sobre el papel se habla de que puede estar hasta 30 minutos con una capacidad infectante. En la madera, en los paños de cocina, en los vidrios, en los billetes, hasta 2 días pueden estar en los billetes, hasta 4 días en acero inoxidable, incluso en la mascarilla, si uno se le ocurre, ¿no es cierto?, cambiarse de mascarilla con otra persona, se descubrió que en la cara interna y en la cara externa puede estar más de 4 días el virus ahí en la mascarilla de una persona infectada. Lo bueno sí es que probaron varios desinfectantes, y todos los desinfectantes, por al menos 5 minutos que uno utilice para limpiar esta superficie, el virus, ¿no es cierto?, con blanqueador, que es como nuestro clorinda, o el clorogel, todos tienen un efecto de desactivar el virus a los 5, 10 o 15 minutos, manteniendo, ¿no es cierto?, y lavando la superficie. El jabón de mano, obviamente, el que más se recomienda, el más económico, el más accesible para todos, el jabón de mano también basta y sobra para desactivarlo. El etanol, la povidona, el clorhexidina, cloruro de benzalconio, etcétera, la mayoría de los desinfectantes que ellos reportan tenía este efecto. En cuanto al diagnóstico de determinar, ¿no es cierto?, cómo es que tengo o no tengo el virus, hay 3 blancos: ver el material genético por PCR, algún anticuerpo o algún antígeno en particular del virus. Para eso, la Organización Mundial de la Salud, como otros laboratorios internacionales de referencia, sacaron guías, y las guías hablan, ¿no es cierto?, de qué es lo que hay que hacer, cómo tomar la muestra, cuál muestra, cómo mantenerla, etcétera, y hablan de que los casos sospechosos, al principio se pensaba, ¿no es cierto?, de que eran los que tenían fiebre o con algún problema respiratorio dentro de 14 días de ser, ¿no es cierto?, estar en un caso estrecho. ¿Sí? Esto fue al principio, las guías que dieron. Ahora hay gente que sabemos de que esto puede ser asintomático y se convierte en sospechoso por estar en contacto estrecho con alguien que sabe que uno que está positivo. ¿Cómo se confirma de que esté positivo? Según en este laboratorio, un laboratorio en Corea, que es de referencia internacional, el caso confirmado tiene que ser a través de PCR o aislando el virus. Son las 2 formas oficiales
de decir de que el virus está presente en el paciente, tomando, ¿no es cierto?, por PCR, o haciéndole el cultivo del virus, aislando el virus directamente. La OMS también recomienda, ¿no es cierto?, esto ya lo conocemos, que a través, ¿no es cierto?, una especie de nasofaringia o también orofaringia, un hisopado de estos lugares, también se recomienda que podría ser un esputo directo, ¿no es cierto?, o un aspirado endotraqueal, o de algún lugar, ¿no es cierto?, de la vía respiratoria, principalmente superiores, y también recomiendan de que a los pacientes se les pudiese estar recolectando para posteriores estudios alguna muestra sanguínea o alguna muestra de heces, ¿ya? También recomiendan de que en el caso de personas que han fallecido, también, ¿no es cierto?, se haga una biopsia de tejido pulmonar para confirmar, ¿no es cierto?, que esto está, que viene, ¿no es cierto?, desde la morgue, para identificar, ¿no es cierto?, si está por coronavirus. En ese caso personal yo puedo hablar de que en el Instituto de Salud Pública se reciben de todos estos tipos de muestras. También han llegado muestras desde el servicio médico legal, en el caso de que haya que determinar si una persona, ¿no es cierto?, fallece por coronavirus. ¿Qué es lo que es la PCR? ¿Qué es lo que es esta famosa técnica de PCR? Nosotros sabemos de que todo el organismo, en este caso particular, los virus, tienen su material genético. Entonces, yo como le expliqué al principio, quiero saber cuál es. Y para saber cuál es, tengo que hacer una lectura de estas adeninas, timina, guanina, etcétera, y yo tengo que leerla. Pero como es un virus, o puedo encontrar un grupito de virus que estén presentes en mi muestra, yo lo que quiero hacer es amplificar si es que están las zonas que yo quiero. Entonces, esta técnica que fue creada en el año 1990, se ganó un premio Nobel el científico que lo descubrió, que lo inventó, que este ADN, que aquí está representado por dos barritas azules, yo lo que hago es un ciclo de temperaturas distinto, para eso tengo que tener un equipo particular, que me sube la temperatura a 95, 53, 72 grados Celsius, y se juega con ciclos de temperatura. Al jugar con los ciclos de temperatura, provoco de tener muchas copias del ADN que yo quiero específico. Esa es PCR, es la reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa es la enzima que provoca que el ADN sacar más copias. El asunto es que esto es como, la técnica se llama PCR, esto es lo que sucede. Copio un material específico y saco muchas copias. El asunto es que lo tengo que ver. Y para verlo, se hace la segunda parte de esta PCR, que es, ¿no es cierto?, teñirlo. Porque yo tengo que teñir el ADN. Entonces hay dos formas de teñirlo. Hay una forma de teñirlo con una tinción directa en el ADN, que se utiliza, se dice un intercalante del ADN, o con una sonda, que es lo mejor y lo que más se utiliza. Una sonda que como que se mete entre medio del ADN y cada vez que se multiplica, esta sonda, que es como que también tiene que ver mucho con la secuencia, tiene un fluoróforo que emite luz. Este intercalante también, cada vez que se multiplica, hay más fluoróforo y emite más luz. Entonces aparece estos famosos gráficos que están acá, y en un equipo yo puedo ir mirando cuánta fluorescencia tengo. Entonces, la muestra que está positiva me emite más fluorescencia, y las muestras que no tienen el virus o que están negativas no me emiten ninguna fluorescencia. Y también de una manera bastante sencilla, a medida de cuántos ciclos de temperatura yo hago, que está estandarizado, que tienen que ser 40 con esta temperatura, etc., yo debería esperar ver curvas para decir que un paciente está positivo, ¿no es cierto?, que se eleven, o si está negativo, nunca se eleva esta curva. Por lo tanto, ahí discrimino entre pacientes positivos para el virus, porque si tiene el virus, me va a amplificar, me va a generar la fluorescencia, pero si no está, no me amplifica nada. Es importante también mencionar de que hay una diferencia importante, es que existen, yo le dije, el ARN y el ADN. Nosotros tenemos ADN y ARN, pero en este caso, en este virus, es solamente ARN. Hay que hacerle un paso extra, que es convertir el ARN en ADN para poder hacer la PCR. Entonces se utiliza una enzima que se llama la transcriptasa reversa, que si se acuerdan de las clases de biología, los que hayan tenido clase de biología, esta enzima
hace que el ARN, que es una sola hebra, se convierta en ADN quedando de 2 hebras. Entonces esta enzima me hace ese trabajo previo y de esta forma ahora yo lo puedo hacer PCR sin ningún problema. La Organización Mundial de la Salud, distintos laboratorios internacionales dicen cuáles son los genes, cuáles son los pedacitos. Esto que está acá, esto que está aquí arribita, esa línea es como todo el material genético del virus. Y se determinó que para confirmar de que era un caso positivo, hay que chequear ciertas regiones del virus. Entonces, eso se dijo, los chinos, apenas salió esto, mostraron la secuencia completa y se recomendaron ciertas zonas. Entonces todo el mundo ha estado siguiendo estas directrices y todo el mundo sabe cuáles son los genes específicos que tengo que chequear y son lo que se está informando en la mayoría de los países. Ha surgido, ¿no es cierto?, dentro del diagnóstico, aparte de esto como alternativo, también que está una publicación que salió ahora a fines de mayo, el 27 de mayo, hablando de que la detección también se podía hacer a nivel de la saliva, ¿no?, que es menos invasivo que tomar la muestra nasofaringea u orofaringea, lo cual puede hacer esto mucho más fácil. Es exactamente lo mismo, hace exactamente lo mismo, la idea es tomar la muestra de la saliva, y, ¿no es cierto?, vamos a tener, en este caso, un esquema que me saqué de un laboratorio, donde, ¿no es cierto?, si está infectado, tengo que hacerle mi extracción del material genético, es que convertirlo de ARN a ADN, si ya está, tengo que amplificar las copias, lo mismo que le había dicho yo, y después ver si es que brilla o no brilla, es que estamos hablando de un paciente positivo o un paciente negativo, ¿ya? Así de una forma bastante sencilla. La OMS también destaca de que podrían secuenciar. Y esta es la parte como bien más compleja, pero más entretenida, a tomar el virus y se podría decir que leerlo en todo su detalle. Y es, ¿no es cierto?, tal como le dije, existe esta adenina, timina, guanina, citosina, es leerlo y ver cómo en el mundo es esta lectura. Recomiendan de que todos los países lo hagan, recomiendan de que se publiquen todo en una página internacional que se llama ISAI. Esta página está a disposición de todo el mundo y todos pueden ver qué virus o cuál es la forma específica que tiene cada virus. Cada país que pueda hacerlo tiene que empezar a subir, ¿no es cierto?, sus secuencias del virus. En este caso, hasta la fecha, esto fue que lo revisé ahora a mitad de junio, habían cerca de 4.600 lecturas del virus. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es saber cuál es el tipo de coronavirus en particular, una cosa mucho más específica, y determinar si es que había alguna mutación importante que nos pueda asustar, ¿ya? En el caso de nosotros, en el Instituto de Salud Pública, subimos las primeras secuencias de los 4 primeros pacientes, que no sé si se acuerdan que los 2 primeros eran de Talca, y que esas secuencias también las subimos, y hasta la fecha, que lo revisé ayer, se han subido cerca de 42 muestras de pacientes, un número súper bajo porque esto toma harto trabajo. Ya, ahora creo que esto ha aumentado en los últimos días, porque hay una base chilena y una base internacional. Lo que están haciendo es subirlo primero a la base chilena y después hacerlo en la base internacional. Creo que en la base chilena hay más de 100, pero en la internacional tenemos estas 42. ¿Qué es lo que me habla acá? Que dentro de las variantes existen variantes. Hay unas que andan por Europa, unas que son de China, hay unas que han tomado unas mutaciones, y se dan cuenta hay 7 variantes distintas. Y en Chile tenemos 5 de ellas. Tenemos 5 de ellas y podemos, con este estudio, uno puede saber cuándo llegaron y de dónde llegaron, y qué persona puede estar infectada, con cuál y de dónde vino, y se puede hacer todo el estudio de epidemiológico molecular de acusar quién es quién. Por ejemplo, aquí yo destaqué una, que era una muestra, dice acá, de Santiago, que también dice cuáles mutaciones ha tenido y cuáles son los aminoácidos que han cambiado, y a cuál clado, porque son los tipos, pertenece. Lo interesante aquí es, por ejemplo,
de que con estos estudios se ha podido determinar de que hay un cierto grupo que empezó en Brasil y sigue en Brasil. Y que de ese brasileño no tenemos acá en Chile. O que yo vi en una parte donde hay una de esas que está acá en Chile. Y haciendo la trazabilidad se enteraron, ¿no es cierto?, de que esto podía ser de un paciente brasileño o una persona que estuvo en Brasil para el carnaval, porque fue por esa fecha o un poco, ¿no es cierto?, después, se enteraron de que esa persona estuvo en Brasil, volvió a Chile y todos los que están contagiados con esa cepa brasileña son, ¿no es cierto?, de la misma persona. O sea, incluso se puede hacer el estudio de dónde vino o de dónde viene. La página también permite saber de este, por ejemplo, este es un paciente de 9 años, este es una cepa de un niñito, del 2 de abril, que está acá en Santiago y que está en el Hospital San Juan de Dios. Obviamente no se saben los datos de persona, nombre, ni tampoco dónde vive, eso totalmente necesario. Un niño, y la muestra fue subida por el Instituto de Salud Pública. Todo eso se puede hacer, es súper interesante, se está analizando, el Instituto de Salud Pública ha aportado una gran cantidad de datos respecto de eso, y es ¿no es cierto?, lo que es el estudio que viene ahora. También de test serológico, los test serológicos, que es lo que está generando más ruido hoy día, los test serológicos están recomendados para hacer análisis epidemiológico, o sea, no es la forma de confirmar. ¿Ya? No es la forma de confirmar, no es la forma de decir estoy contagiado o no. PCR sigue siendo la herramienta principal. En teoría, estos ensayos están hechos principalmente para saber si una persona estuvo contagiada, porque los anticuerpos, ¿no es cierto?, en este caso los test serológicos, podrían permitir, ¿no es cierto?, hacer un estudio, pero con una menor precisión y una menor sensibilidad. El Instituto de Salud Pública actualiza los kits que se pueden usar. En este caso, hasta la fecha, hasta lo que revisé yo, tenían la última actualización del 3 de junio y había más de 95 test comerciales disponibles que el Instituto de Salud Pública autorizaba. Ahora, lo importante es lo que sale acá abajo, de que obviamente estos no son los test más apropiados para confirmación o diagnóstico, y que la detección de anticuerpos puede apoyar investigación epidemiológica, estudios de brote o estudios de cero prevalencia, que no son los indicados para confirmar. Los anticuerpos, ¿no es cierto?, tienen una menor especificidad, obviamente que la ventaja que tienen es que son mucho más rápidos, pero incluso ayer veía en las noticias de que hay casos que los test han informado de que son positivos y después se hacen PCR y le sale que eran negativos. O sea, no son lo más confiable, no son lo más seguro. En teoría el ISP da una lista de los que hay que usar, pero ustedes saben de que siempre hay gente que puede estar haciendo aquí más negocio que otra cosa y puede estar, nadie a ustedes tampoco cuando a mí me hacen los test le digo cuál es y déjame ver en la página si es que el que está autorizado o no. Entonces hay que tener cuidado con esos test rápidos. Los test rápidos pueden hacerse de anticuerpos o también puedo hacer un test del antígeno, que son las proteínas, por ejemplo, que están en la membrana. La Organización Mundial de la Salud, yo les dije, y los coreanos llaman a que uno pueda confirmar haciendo el cultivo. El asunto es que la OMS llama que no se haga el cultivo porque es peligroso. ¿Ya? No es recomendado, dice. No es recomendado como el procedimiento diagnóstico rutinario. Obviamente porque es un laboratorio, tiene que ser mucho más complejo y hay que tener una mayor bioseguridad en este ¿no es cierto?, estudio. Por lo tanto, no puedo andar diciéndole a todo el país de que me cultive el virus porque es mucho más riesgoso para los que trabajan, etc. Entonces, el único laboratorio que ha logrado hacerlo, y porque tiene un nivel, es el Instituto de Salud Pública, que salió la noticia el 9 de abril, donde ellos ya cultivaron el virus y en el instituto se están haciendo estudios para avanzar, dicen, en el conocimiento del virus y la patogenia de la enfermedad. El único laboratorio que está autorizado y el único laboratorio que puede hacerlo por los niveles de bioseguridad. Así que eso con eso, pero no es una forma de diagnóstico. Ahora, este es el famoso esquemita que se muestra que hay que tener cuidado con cuándo hacerse un examen y cuándo uno dice que está positivo, está negativo, etc. Por ejemplo, la línea celeste, que está acá, habla de la probabilidad de detectar el coronavirus, pero desde una muestra nasofaringea.
Si se dan cuenta, si yo me tomo una muestra nasofaringia y me voy a hacer PCR, y yo todavía no tengo síntomas, que esta línea apuntada que está acá, me habla de cuándo empiezan los síntomas. Entonces, si yo me hago un PCR antes que tenga síntomas o asintomático, antes de, ¿no es cierto?, de presentar síntomas, igual existe una probabilidad de que no se detecte, ¿no? Esta probabilidad, a medida que va aumentando y acercándose el inicio de los síntomas, que uno nunca sabe esto, nunca sabe cuándo le van a empezar los síntomas, a medida de que está más cerca, obviamente hace más probable de que el PCR salga positivo. O sea, por eso es que al principio lo ideal era, usted si tiene síntomas, le voy a hacer PCR. Pero si no tiene síntomas, por esto mismo, por los estudios internacionales, no es necesario hacerle PCR, porque igual existe la posibilidad de que usted esté en el día 1 sin síntomas y que el PCR le va a salir negativo y simplemente tiene que esperar a de que le aparezca el síntoma para que el PCR salga positivo. Ahora, por lo que se ha estudiado, el PCR puede seguir saliendo positivo ya teniendo los síntomas dentro de una semana, 2 semanas, 3 semanas. Ya la cuarta semana, el PCR, después de haber tenido los síntomas, el PCR puede salir incluso negativo. O como caso extraño, y que en biología, que es la madre de las ciencias de la excepción, después de 7, 8, 9 semanas, hay algunas personas que le han arrojado el PCR positivo. Que uno, no quiere decir de que esté infectada de nuevo, o dos, que no esté infectando tampoco, porque pueden ser que sean restos del virus que están dando vuelta y que el examen tuvo la capacidad de detectarlo, pero eso no quiere decir ni que esté infectando, ni que está infectado. Eso con el nasofaringio y también con los lavados broncoalveolar o el esputo, también tiene una forma muy parecida a lo que pasa con el nasofaringio. Y en el caso de, bueno, aislamiento, dice que principalmente el aislamiento que no se hace, en la curva roja. Y lo otro que es interesante es las heces. La probabilidad de que en las heces uno elimine el virus es bastante baja, incluso teniendo los síntomas. Lo que sí es interesante es que en las heces uno elimina el virus y puede, ¿no es cierto?, ser mucho más persistente la eliminación del virus. El virus puede estar más tiempo en la heces y está contagiando. Que se sospechaba mucho que esto era el caso con los menores de edad que son positivos, que podían contagiar a su familia estamos hablando de recién nacidos, que podían estar, ¿no es cierto?, contagiando, y que una vía también sea la manipulación de las heces, que es más fácil el contacto directo. Y los otros dos, las líneas punteadas, son los anticuerpos. Quédense cuenta que estos kits rápidos, que son de anticuerpos, después de una semana de síntomas, recién ahí empiezan a subir la probabilidad de que salga el PCR, o sea, que aparezca positivo el test. Eso quiere decir de que los anticuerpos sirven para, ¿no es cierto?, ver se podría decir, la evolución de la enfermedad. O sea, el IgM y el IgG, que son los anticuerpos que se ven después, tienen su pic después de 2 semanas de tener los síntomas. Por lo tanto, evaluar eso me sirve para saber de que, sí, estuve contagiado, o las personas que son asintomáticas que se lo hagan, quizás pudiesen decir, estuve contagiado y nunca me enteré y nunca tuve síntomas. Y también son los casos que se analizan. Por honor al tiempo, si no me van a retar, Katherine me puede decir si es que estoy ya más o menos justo. Voy a pasar más rápido esto porque tengo hartas diapos, pero creo que quizás estoy yendo demasiado. Esto con respecto a los laboratorios clínicos, cuando uno se hace un test de análisis de sangre, también puede ver que hay ciertos parámetros, me voy a saltar al importante, hay ciertos parámetros que uno los ve y dice, esto puede ir para el lado severo. El caso del dímero D, el dímero D es una proteína que es parte de lo que circula normalmente, pero que en pacientes que se piensa de que va a evolucionar de una mala manera, el dímero D se eleva muchísimo en este examen de sangre. Lo mismo pasa con el recuento de los linfocitos. Está demostrado, ¿no es cierto?, de que la baja de los linfocitos también es un indicador de severidad. La interleuquina 6 también elevada, también involucra a que puede haber complejidad. La ferritina también está asociada. La lactato deshidrogenasa y la actividad de la troponina 1 son parámetros que si uno mide en la sangre
y tengo el paciente infectado, si es que se eleva muchísimo, están asociados con severidad. O sea, podría decir que este paciente va a llevar a un mal término de la enfermedad. Hay otros parámetros también de la sangre que van en aumento. Hay informes ya demostrados de que el virus tiene la capacidad infectante en las heces, de que siguen en la heces. Hay 2 informes hasta el momento de la presencia o ausencia del coronavirus en el semen, y en este caso hay un informe que dice que sí, y hay un informe que dice que no. Y ambos son con muy pocos pacientes, por lo tanto no le dan ni un rigor científico. Exponen de que uno fue como con 15 hombres que se hizo el estudio, y el otro creo que son menos, y que no hay nada concluyente, y lo más probable sugieren de que no exista presencia del virus o liberación a través del semen. De la placenta también hay muy poquito, hay 32 mujeres que se estudiaron embarazadas y que le trataron de detectar si en la placenta había transmisión, y en este caso, este estudio que fue publicado el 8 de mayo, 3 de 11 fueron positivas, por lo tanto, había 3 mujeres de 11. Imagínense que esto es mundial. O sea, la parte estadística significativa todavía está en mucha discusión. También se analizó leche materna, y en la leche materna creo que 2 mujeres se estudiaron, lo que es muy poco, ya es imposible de sacar algo concluyente, pero se publicó igual. Y se encontró con una mujer que se contagió en la sala con otra mujer que estaban las 2 embarazadas a punto de parir, y que en una, ¿no es cierto?, que estaba contagiada, contagió a la otra, y la que se contagió después, la leche que produjo, tenía, ¿no es cierto?, carga positiva del virus, y que el niñito también se contagió, el niñito tuvo igual síntomas, e incluso el niñito cursó con un virus sincicial respiratorio a la par con coronavirus. O sea, este es un caso muy excepcional, pero que ha sido descrito. Otros test alternativos que se utilizan mucho es la tomografía, que se puede hacer a nivel pulmonar, que también está, que se utiliza mucho para ver el daño, ¿no es cierto?, o el desarrollo a nivel pulmonar, que lo hacen un poco competir con PCR, pero al final la tomografía computarizada como que al final igual termina diciendo, a pesar de que se vea muy característico, si es posible, y por favor confirme, ¿no es cierto?, con PCR. La Universidad de Talca había hecho una forma de detectarlo más fácil con una tecnología más compleja de espectroscopía de masa, y también, ¿no es cierto?, hablaba de poder detectarlo en mayor tiempo, pero está todo un proceso de validez. No he escuchado nada de la Universidad de Talca que lo estén utilizando porque tiene que pasar por un proceso de validación. Es un sistema mucho más barato, mucho más rápido, y de funcionar sería muy bueno, y esperemos de que se tengan noticias pronto. Y también existe una PCR más moderna, que se llama PCR digital, que permite evitar estos falsos negativos que hemos escuchado, de que pasan mucho, y que es también una técnica que está en desarrollo y que es más cara. La diferencia es mucho más cara, y que por ende tampoco nos está aplicando masivamente. Tratamiento. Todos los tratamientos son como ciertas moléculas o fármacos, pero está todo en investigación. Ya, por ejemplo, se pensaba que la cloroquina y la hidroxicloroquina podían ser utilizadas, pero ya la OMS y varios estudios echaron, pero por tierra, utilizarlo esto, así que lo sacaron. Y hay otros antivirales, otras moléculas, que como dije, ¿cuál es el blanco? Lo que tienen que hacer, y yo creo que por aquí está la clave, es evitar de que el virus se una al receptor, a este famoso AC2, es la idea de bloquearlo. Y por eso está la utilización del plasma, que en los pacientes que ya estuvieron infectados, es tomarle su plasma, y hay, obviamente, ¿no es cierto?, hacer una selección de ciertos anticuerpos desde el plasma del paciente infectado, y eso se puede tener 2 finalidades: darle el plasma a una persona de forma profiláctica, de prevenir, o en el caso de lo que queremos usar acá en Chile, que ya se ha hecho, algunas clínicas creo que lo han hecho, con la finalidad terapéutica. Yo creo que antes de darlo profiláctico, como andar dando inmunidad, cuando es mejor atender a los que se están, ¿no es cierto?, con más problemas hoy, que prevenir, ¿no es cierto?, a los que no les pasa nada. La inmunidad realmente de todos los coronavirus
se sabe que es por 1 o por 2 años, no es muy alta la inmunidad, y incluso de los coronavirus que estaban anteriormente descritos, y sobre todo con el que tenemos ahora, es totalmente no claro cuánto tiempo puede durar la inmunidad de una persona que estuvo contagiada. Entonces, algunos dicen que por ende podría ser 1 o 2 años comparado con los otros coronavirus que nos han afectado, pero eso no está totalmente asegurado del todo. Hay varias vacunas, hay una carrera mundial, en todos los países están desarrollando algún tipo de vacuna, que esta es la solución, yo creo, definitiva. La solución definitiva es que nos vacunemos contra, ¿no es cierto?, el coronavirus, y para eso hay varios tipos, y esas son las que salen mencionadas acá. Utilizar un virus ya muerto, un virus, se podría decir, se dice, se me fue la palabra. Un virus, ¿no es cierto?, que está atenuado, esa es la palabra, que está atenuado, partes del virus, el ADN del virus, el ARN del virus, proteínas del virus. Hay varios tipos de vacunas, hay las más seguras, hay unas que son mucho más seguras, otras que no son las seguras son las antiguas, la que se podría decir que uno agarraba el virus y lo apaleaba, y así como bien medio como muerto, se inyectaba y generábamos la inmunidad, pero hoy en día la tecnología ha hecho de que uno ya no es necesario apalear el virus, sino que simplemente se colocan pedacitos del virus y me generan la inmunidad. En este caso en Chile hay un grupo en la Universidad Católica del doctor Kalergi que está estudiando ahí está la esperanza de nuestro grupo científico chileno que están desarrollando la vacuna. La última noticia sobre que se posteó el 30 de abril, que fue una noticia para asustar, pero que al final no asustó mucho, y al final los científicos mismos no le bajaron el perfil. Se había publicado yo les dije que la proteína clave era la spike, esa que se unía a nuestro receptor. Y se estudió y se identificó que había ocurrido una mutación muy particular en la proteína que podría, y ese fue el título, dice, una mutación en la proteína spike reveló dice, la emergencia de un SARS-CoV-2 que era más transmisible, que podía transmitirse más rápido. La verdad es que no fue así, porque los estudios que continuaron después no lo generaron, no hicieron no existe una mutante más agresiva. Todas las mutantes que hay, lo que les mostré en la parte de secuencia, todas tienen la misma patogenicidad, no hay descrito ni una que esté, no, es que ahora existe una nueva mutante más agresiva y todo, no está pasando eso. Todas las diferentes que hay se comportan de la misma forma. Hay unas que están presentes, como les dije, en Brasil, otras que están en Estados Unidos. Las de nosotros principalmente son China, las que están en Chile, y hay algunas media europea, pero no hay ninguna que sea sobre la otra. Lo importante es que estos estudios, el estar vigilando esta secuencia, podrían alertar de una más agresiva, pero hasta el momento, y hasta lo que yo he visto por lo menos, no ha aparecido ninguna más agresiva ni más dañina. Eso. Así que disculpen que me haya pasado el tiempo, Catherine me va a ir a colgar. Pero muchas gracias por la invitación y espero preguntas, no sé, Catherine. Sí, Esteban, en el chat hay muchas consultas, doctor Paredes. La verdad es que vamos a leer algunas en honor al tiempo. Algunas de las consultas, ahí Andrea Martínez, por ejemplo, pregunta, dice, hay un medicamento informado por la OMS, la dexametasona, para poder Sí. llevar el virus. ¿Sabe usted algo al respecto? ¿Es válido? Sí, creo que está publicado y aceptado en la utilización. Ahora, yo creo que en todos estos fármacos, incluso en el momento que salió la hidroxicloroquina, que vimos en las noticias, a Trump diciendo que había que usar ese, que después también vimos a Bolsonaro, que también hay que hacer eso, pero después se dio cuenta que se empezaron a morir mucha más gente. Hay que ser súper cuidadoso, porque este último ha tenido más aceptación que este un antiinflamatorio, y yo creo que eso es criterio de los médicos. O sea, en lo que a mí respecta, yo podría decirte que sí leí de que se está utilizando o se está probando
pero en el momento de cuando suceda, yo creo que ese es un criterio médico. Por ejemplo, lo mismo que pasó, hay un doctor que ha salido hablando, un médico, de un tratamiento, no sé si es con esto, con otro antiinflamatorio, y se le vino un colegio médico encima, de Sebastián Ugarte, creo que es el médico, que está hablando de un tratamiento que él está haciendo por su criterio médico, pero el colegio médico salió diciendo que eso es responsabilidad de él y todo. Entonces hay que tener harto cuidado en ese aspecto porque puede ser también, la comunidad científica puede decir esto sí, esto no, pero en el momento de que hay que hacerlo, yo creo que eso queda a criterio de los médicos también, de si utilizarlo o no, cómo controlarlo y todo. Así que yo, por lo que sé, es que estaba aceptado por la comunidad científica. Es un corticoide, el corticoide de la dexametasona, así que yo sabía que estaba aceptado y que lo estaban utilizando. Ahora, si lo van a utilizar en Chile, eso queda totalmente con criterio de los médicos, totalmente. Gracias, doctor Paredes. Otra consulta. Dice, ¿es tan efectivo el examen de la hemoglobina para saber si una persona generó anticuerpos contra este virus? ¿De la hemoglobina? Olaya pregunta eso. De la hemoglobina, ese sí que me pilló. Yo no había escuchado de la hemoglobina. Olaya. Sí, no, ahí me pilló porque yo que conozca la hemoglobina es parte del examen de sangre normal. Ahora, ahora lo que podía responderle es que todos los exámenes rutinarios de sangre, como los que les mencioné, de ciertos parámetros, son todos como ayudan a ver la evolución de la enfermedad. Ninguno de ellos ha sido propuesto para confirmar la presencia del virus. Yo creo que ese es el concepto que mejor quede claro. Me sirven todos los exámenes sanguíneos, todos los exámenes de química clínica, pero no hay ninguno que me confirme. Ya. Eduardo Riadi consulta, ¿a cuántos días después del alta médica o de la cuarentena cumplida el examen IgG debiese mostrar si el paciente generó anticuerpos o no? Por lo menos 2 semanas. Dentro de que empezó los síntomas, hay que dejar pasar por lo menos 2 semanas o 3 semanas para mostrar si es que tengo los anticuerpos. ¿Sí? Eso es lo que aparece, ¿no es cierto?, en la curvita que le mostré en un momento. Sí. Otra consulta, como para ya finalizar, porque hay hartas. Dice, Fernando consulta, ¿la comunidad científica a nivel mundial hace algún mea culpa en la prevención de esta pandemia hacia los líderes mundiales? Qué buena pregunta, pero yo creo que los científicos no tienen que hacer el mea culpa. Yo creo que son los líderes políticos los que tienen que hacer la culpa. Tienen que hacer el mea culpa porque la comunidad científica propiamente tal lleva años anunciando esto. Más rápido que podíamos ir de los pitonizos que tenemos en la tele, la comunidad científica desde el SARS del 2002, del 2003, viene anunciando de que coronavirus en particular es un virus que es facilito para cambiar de rubro. Se podría decir, si solamente se encontraban murciélagos, que el huésped y el host oficial, es facilito que cambie, pero esto se viene anunciando hace muchos años, antes del 2000, se sabían de que existía la posibilidad. Es que yo creo es como lo que pasó con el terremoto en Conce de nosotros. Los científicos sabían de que había una ruptura cerca de nuestras costas, etcétera, y lo anunciaron, lo publicaron creo que 2 años antes de que pasara. El asunto es lo mismo con esto. Hay muchos trabajos que hablaban de que va a existir un virus que nos va a hacer, puede provocar pandemia. El asunto es ya, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo cambiamos? Así es. Doctor Paredes, muchas gracias por su conferencia. Yo creo que todos hemos aclarado un montón de dudas y hemos aprendido también muchas cosas nuevas. Esperamos no sea la última vez que lo tengamos en nuestra institución y que nos pueda acompañar también a futuro en otras actividades. No, A los gracias a usted por la estudiantes, invitación.
Gracias, gracias, doctor Paredes. A los asistentes les agradecemos su participación, les agradecemos su compañía en esta conferencia y también les dejamos cordialmente invitados a la segunda conferencia de este ciclo, que va a ser el próximo día viernes, y su tema es la Ley de Protección al Empleo. También un tema muy, muy actual y que compete a la mayoría de los que estamos acá. Muchísimas gracias, esperamos verlos en otra oportunidad. Que estén bien. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias, Catherine. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. María. Muchas gracias. Súper bueno. Gracias, muy bueno, excelente. Muy bueno. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chao. Chao, gracias. Chao. Me encantó. Muchas gracias, estuvo muy buena la conferencia. A ustedes. Gracias. Gracias.